Te toca. Uy. 32. Ya nos han dado. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Mesa Redonda 9, los áridos y la industria de las rocas y minerales industriales en la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales y su plan de acción. Gracias por acompañarnos en esta mesa en la que abordaremos uno de los grandes retos y oportunidades para nuestra industria. Llevamos más de 40 años en el sector reclamando una hoja de ruta que ofreciera una visión, coherencia y estabilidad a la política minera. Esta hoja de ruta llegó en 2022, marcando un antes y un después al situar a los recursos minerales como un pilar estratégico en la transición energética, la digitalización y la reindustrialización del país. Pero desde entonces han pasado 3 años y llevamos esperando 3 años al plan de acción, la herramienta necesaria para ponerlo en marcha y traducir sus principios en medidas reales. Ese plan, presentado en consulta pública en marzo de 2025, sigue pendiente de su versión definitiva y a día de hoy aún no conocemos el texto final. Lo cierto es que el documento técnico publicado tiene muchos elementos positivos. Atiende las demandas históricas del sector, está bien estructurado y recoge acciones transversales en materia de regulación, de innovación y de sostenibilidad. Sin embargo, también presenta importantes puntos por concretar. Carece de un calendario detallado, no cuenta con una asignación presupuestaria clara y plantea un modelo de gobernanza que deja a la industria en un papel puramente consultivo. En definitiva, corremos el riesgo de que este plan de acción se quede en papel mojado si no se dota de los medios, la coordinación y la voluntad política necesarios para su implementación. Por eso, el objetivo de esta mesa es aprovechar esta oportunidad para analizar a fondo el plan, identificar sus aspectos positivos y sus carencias, conocer de primera mano qué podemos esperar del texto definitivo, analizar cómo coordinar la acción de las diferentes administraciones para la implementación de sus objetivos y reflexionar sobre cómo alinear la minería española con el nuevo escenario político, industrial y social europeo. Y para ello, en esta mesa me acompañan, de allá para acá, don Daniel Torrejón Brajos, el subdirector general de Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, subdirector de Minas del Ministerio, ingeniero de Minas, lideró la elaboración de la hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas minerales y está siendo clave en la tramitación del plan de acción de la hoja de ruta. Don Jesús Portillo García Pintos, director general de Minas de la Junta de Andalucía, ingeniero de Minas y doctor ingeniero industrial, funcionario del Estado, profesor universitario y autor de más de 40 publicaciones técnicas. Ha desarrollado una extensa carrera en diversas áreas de la administración pública y en la docencia universitaria en materia de organización industrial. Igualmente ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur durante más de 20 años. Doña Teresa Mañada de Castro, vocal de las comisiones de Industria y Turismo de la Transición Ecológica del Senado, es doctora e ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo y expresidenta de UNOSA, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Profesora asociada a la Universidad de Oviedo y exconsejera de Liberbank, ha liderado empresas públicas vinculadas a la diversificación y el desarrollo de las comarcas mineras. También nos acompaña César Luaces, director general de la Federación de los Áridos y de Primigea. Es doctor ingeniero de Minas y uno de los principales referentes del sector extractivo en España y en Europa. También nos acompaña don Vicente Gutiérrez Peinador, secretario general de Primigea, doctor ingeniero de Minas, con amplia trayectoria en el grupo UNOSA e ICL Iberia. Secretario general de Primigea, preside además el Comité Técnico 22 de UNE, impulsando la organización y la innovación en la industria minera europea. Rafael González Gil García es presidente de AINDEX, vicepresidente de la Fundación Minería y Vida. Director de Minería de Tolsa, cuenta con una destacada trayectoria en el sector extractivo y en la promoción de la sostenibilidad y la innovación en materias primas industriales. Y por último, Marcos Osorio Gómez, director de operaciones de Sibelco, España y Portugal, ingeniero con experiencia en dirección técnica, desarrollo industrial y gestión de proyectos mineros. Ha liderado la modernización operativa y la estrategia de sostenibilidad de la compañía en la península. Bueno, como veis, me acompañan solo ingenieros, así que, bueno, espero aportar mi granito de arena como jurídica. Vivimos en un momento clave. La autonomía estratégica, la seguridad y el suministro y la competitividad industrial son hoy prioridades europeas. España dispone de potencial geológico, tejido empresarial y capacidad tecnológica para ser una parte activa de esta agenda. Pero el desafío es pasar de declaraciones a la acción.
Y esta es la invitación que os lanzo como ponentes de esta mesa, debatir con rigor, con espíritu crítico y con visión de país sobre cómo hacer que el plan de acción se convierta en una auténtica palanca del desarrollo sostenible y la reindustrialización. A los asistentes a esta mesa me gustaría recordaros que tenemos una app en la que podéis lanzar vuestras preguntas que leeremos al final de la sesión. Y por otro lado me han pedido que os recuerde que podéis votar también a través de la app a la mejor comunicación, a la mejor mesa redonda, que por supuesto espero que todos votéis que es la 9, ya que luego nos darán un premio. Y también podéis votar, podéis realizar vuestra contribución en relación con la huella de carbono. Muy bien, pues empezando esta mesa redonda para abrir el debate, me gustaría pediros a todos una valoración inicial del texto del plan de acción. ¿Cuáles, en vuestra opinión, son los aspectos más positivos de este plan y qué elementos consideráis que deben mejorarse o concretarse antes de su aprobación definitiva? Si os parece bien, empezamos por Daniel. Gracias. Está mal que lo diga yo, porque como he participado en el plan de acción vais a pensar que barro para casa. Entonces, os voy a decir no lo que opino yo de lo que es mejor o es peor, los puntos débiles o los puntos fuertes del plan de acción, sino lo que habéis dicho vosotros. Un resumen de las alegaciones que nos han llegado. Así, digamos que no es la opinión mía. Como puntos positivos, yo creo que habría que comenzar porque la hoja de ruta hace una apuesta decidida por la sostenibilidad. Yo trabajo para el Ministerio de Transición Ecológica, muchos de vosotros habéis dicho que es demasiado verde. Yo creo que apueste por la sostenibilidad es un acierto y no es un error. Porque si el relato está en el sentido en el que está, subirse al carro es positivo. Ir en contracorriente yo creo que lo único que genera es fricción y conflicto. Entonces, creo que tenga esos puntos de circularidad y de sostenibilidad, yo creo que le refuerza a efectos de que aglutine un mayor número de sensibilidades. En segundo lugar, me vais a permitir que sea un poco cursi, es que la hoja de ruta tiene una visión 360. Es que se dice mucho por ahí, entonces me gusta esta frase. No abarca solo la extracción, no es una hoja de ruta o un plan de acción para la extracción, sino que incluye también el procesamiento, la circularidad, habla de innovación, habla de formación, habla de políticas de igualdad, ¿vale? En tercer lugar, bueno, el plan de acción, me habéis dicho mucho, lo has dicho tú al principio, atiende a una serie de demandas históricas que ha hecho siempre el sector, ¿no? El tema de los 44 toneladas de transporte por carretera, necesidad de formación en el sector de la minería, analizar la cobertura de demanda, mejorar el catastro minero, hacer una lista de materias primas esenciales nacional, hacer una campaña de sostenibilidad y de formación a la sociedad. Pues yo creo que todo eso está incluido en el plan de acción y creo que es una cosa que siempre se ha reclamado por el sector. También tiene, como decías, tiene una estructura equilibrada y un enfoque realista, porque no solo se centra en las materias primas fundamentales, en las grandes empresas, la gran minería metálica, sino que tiene en cuenta la estructura actual del sector, que está formada por muchas pymes, entonces se adapta un poco a la realidad de ambos segmentos, tanto a la gran minería como a la pequeña minería. Por supuesto está alineado con el CRMA, con lo cual no hay conflicto con la normativa europea. Y luego yo creo que el punto más fuerte del plan de acción es que tiene una amplia participación multisectorial. En el grupo de trabajo que está elaborándola, aparte de administraciones públicas, están las comunidades autónomas, están las entidades locales, catedráticos, el sector empresarial, sindicatos, grupos ecologistas, pero yo creo que de todo ello lo más importante es que por primera vez aglutina muchos departamentos ministeriales, porque a fin de cuentas muchas veces hay conflicto ya no solo entre distintas administraciones, sino dentro de la propia AGE, entre las confederaciones, industria, minas. Entonces, el hecho de que haya muchos ministerios involucrados es muy importante. Como puntos débiles, pues lo que decís, ¿no? Que no tiene un presupuesto detallado, no tiene un calendario detallado. Esto es lo que ha salido de información pública, eso no quiere decir que no lo vaya a tener. Entonces, los principales problemas, reconozco que son esos, pero al final el documento definido que saldrá con un calendario y con un presupuesto. Gracias. Jesús. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Bien, realmente lo primero que tenemos que tener en mente es que el plan dimana de la propia hoja de ruta. En consecuencia,
digamos, valorar el plan en sí pasa por valorar también la hoja de ruta, y de la cual ya tenemos experiencia en cuanto a su génesis y bueno, su vigencia y su publicación, ¿no? Con lo cual, digamos, el propio plan está limitado en ciertos aspectos en el poder desarrollar algunas cuestiones que de por sí no están contempladas en la hoja de ruta, y lógicamente el plan como instrumento de desarrollo de la hoja de ruta no puede desviarse especialmente de los contenidos de la hoja de ruta. Como aspectos positivos, y básicamente los ha apuntado ya Daniel, yo destacaría, por ser sintético, esencialmente dos. En primer lugar, la visión integral de la hoja de ruta y del plan. Es decir, se contemplan una serie de medidas relativas al ámbito normativo, a actuaciones en el ámbito interno del sector, actuaciones transversales del ámbito externo y la investigación y desarrollo, con lo cual realmente el enfoque y la extensión de los contenidos de la hoja de ruta y del plan es, entendemos, suficientemente amplia y omnicomprensiva en la medida de sus posibilidades. Eso es un aspecto claramente positivo. Y también, como aspecto positivo, una alineación con instrumentos de planificación y de ordenación supranacionales, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los contenidos del Reglamento de Materias Primas Fundamentales, incluso antes de que estuviera publicado el reglamento. Eso es también un aspecto favorable a tener en consideración, que nos permitirá converger de manera adecuada con estas políticas de naturaleza supranacional. Como aspectos a mejorar del plan, y en los cuales yo creo que todavía hay un trabajo por desarrollar, lo ha comentado Daniel, y digamos que lo podemos sintetizar de una manera rápida, aludiendo a la cita de Saint-Exupéry, que decía que un objetivo sin un plan es solo un deseo. Está bien tener una serie de objetivos, está bien tener una serie de principios, pero hay que bajar eso al terreno. ¿Y cómo se baja al terreno? Pues con un cronograma específico de actuaciones y, lógicamente, con la gasolina de cualquier instrumento de planificación que son los fondos económicos. Entiendo la situación, los presupuestos pues no están aprobados a día de hoy, es difícil hacer una planificación económica en ausencia de un presupuesto global. Ya digo, no es una crítica, sino una aportación en el sentido de qué pienso que tenemos que hacer para que realmente la hoja de ruta y el plan sean operativos. Y la segunda cuestión, en la que yo creo que también debiera tratar de hacerse un esfuerzo de equilibrar la balanza, es entre la circularidad y la sostenibilidad, pero también la explotación de los recursos primarios. Sin duda alguna, la circularidad es una cuestión que nos viene determinada por el propio entorno, por las propias directrices de la Unión Europea, pero también hay que ser realistas. Con una política fundamentada exclusivamente en la explotación de los recursos secundarios, no se puede cubrir la demanda que tenemos, y, en consecuencia, tenemos que ser capaces también de instrumentalizar medidas que permitan un adecuado desarrollo y explotación de los recursos primarios, pero que potencie también la explotación de los recursos primarios, y ahí, a mi entender, tal vez el plan se quede un poquito corto a la hora de habilitar medidas concretas que potencien esta explotación de los recursos primarios. Básicamente, de manera rápida, esas son las cuestiones fundamentales. María. Gracias, Jesús. Teresa, por favor. Muchas gracias, María, y un placer estar aquí en este congreso que, la verdad, yo creo que está siendo un éxito. Enhorabuena a todos los organizadores. Y por centrarnos en la pregunta, pues obviamente coincido también con Jesús. Para hacer una valoración del plan de acción, creo que hay que tener muy en cuenta la hoja de ruta de la que parte, y también el reglamento europeo, aunque sea posterior a la hoja de ruta, pero lo digo porque estos documentos, si bien lo que persiguen es la garantía del suministro de minerales, están muy enfocados tanto a la transición energética como a la transformación digital. Y en esa línea es en la que considero yo, y creo que va el plan de acción, en el que, además, si no cambia,
creo que se prioriza demasiado toda la protección medioambiental sobre lo que es la actividad extractiva de materias primas. Sostenibilidad sí, yo creo que eso nadie lo pone en duda, pero es un plan de acción de materias primas minerales y, por tanto, ese debe ser el objetivo principal. ¿Es positivo tener un plan de acción? Obviamente sí, pero claro, tiene que ser útil, y para que sea útil yo creo que tendría que garantizar 3 cuestiones que son fundamentales y que se han ido incorporando a las líneas de trabajo del reglamento últimamente, y son la autonomía estratégica, la sostenibilidad económica y la reindustrialización. Creo que esos son 3 conceptos que, como digo, para que el plan sea útil deben tenerse muy en cuenta. Y, por tanto, pues el plan de acción creo que debería tener un enfoque claramente dirigido a facilitar el desarrollo de la actividad de los proyectos mineros en general, concreciones, como ya se han explicado aquí. Es que si no tiene presupuesto, el plan de acción se queda en papel mojado, y tiene que tener también datos de cronogramas, ¿no?, muy concretos de cuándo se van a llevar a cabo cada una de las actuaciones, y tiene que estar muy adaptado a lo que es la realidad de nuestro país, a tener en cuenta todas y cada una de las materias primas minerales que tenemos en nuestro territorio, que son necesarias para la industria actual, pero que también van a ser necesarias para el desarrollo industrial futuro. Y aquí me estoy hablando, sin decirlo, de los áridos, ¿no? España es uno de los principales productores de áridos de Europa, y aunque no están reconocidos en el reglamento europeo como materia prima crítica, creo que tienen que tener un lugar muy destacado en el plan de acción. César, por favor. Bueno, yo voy a dar aquí un poco la visión técnica de lo que opina el sector, porque cuando salió la información pública de la hoja del plan de acción de la hoja de ruta, pues hicimos una encuesta, porque teníamos opiniones divergentes a priori sobre qué opinábamos en cuanto al plan de acción. Pero voy un paso más atrás. Me iría un momento a hablar de la hoja de ruta, porque creo que la hoja de ruta para nosotros ha supuesto, aunque todavía no está plasmada en realidades tangibles, ha supuesto un antes y un después. Después de 40 años de que nadie se preocupara por nuestra industria, hemos conseguido que un Consejo de Ministros apruebe, y ojo, un Consejo de Ministros apoyado por Podemos, por Sumar, apruebe una hoja de ruta para las materias primas minerales, y eso yo creo que nos ha pasado a veces poco valorado. O sea, conseguir eso ha sido un hito que realmente nos tenemos que felicitar aquí algunos que fuimos los que lo promovimos, porque aunque todavía no lo tenemos en la práctica, partimos de una posición mucho más adelantada que muchos otros. El problema es que nos estamos empezando a quedar rezagados, por lo que estaba comentando, por ejemplo, Teresa antes. Entonces, cuando vino el plan de acción, y es verdad que nosotros hemos hecho muchas alegaciones a la hoja de ruta, y tengo que decir, y digo públicamente, que las visiones de la industria han sido plena o casi. No podemos conseguir que sea el 100% recogido en la hoja de ruta, pero han sido muy bien integradas en la hoja de ruta, y la hoja de ruta responde a lo que demandaba el sector. Entonces, ahora me voy al plan de acción. El plan de acción tiene algunos problemas, pero cuando lo hemos debatido internamente en Primigea, el principal bien es que exista. O sea, porque entre cero y el plan hay un abismo increíble. El plan le faltan recursos, es verdad, y lo hemos dicho, y encima nos peleamos por ello. Le falta calendario, le falta todo, pero el bien absoluto es que exista. Porque incluso ha habido alguno que ha dicho, es que no me gusta. Vale, ¿prefieres esto o nada? Entonces, esto. Y un valor añadido de la hoja de ruta, perdonadme, es que ha servido de germen para algunas estrategias autonómicas y de inspiración para ellas. Y voy a ir más allá. Hemos tenido la suerte cronológica de que el equipo que hizo la hoja de ruta le tocó gestionar el gordo de la tramitación del Critical Raw Materials Act, teniendo la hoja de ruta en la mano. Y eso
ha permitido que contaminar en el sentido positivo el Critical Raw Materials Act, porque si no habría sido otra cosa. Entonces, eso ha tenido un efecto muy positivo. Ahora bien, dicho esto, y además dicho, pues responde por supuesto a demandas históricas del sector, responde tiene un desarrollo técnico adecuado, está equilibrado, como ha dicho Daniel, tiene un enfoque realista, tiene una participación multisectorial, pero sí que es verdad que nos ha pasado algunas cosillas. Lo digo por no repetir lo que ya habéis dicho, que estoy completamente de acuerdo en la mayoría de los puntos. Primero, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues que el plan estaba preparado y escrito y sometido al comité de expertos en el año 23. Y entre el año 23 y el año 25, que se sacó información pública, pues el mundo ha cambiado. Las materias primas pasaron de no existir a existir. Como vuelvo a decir por tercera vez en el Congreso, en 2023 estábamos bajo el imperio del Green Deal y en 2025, cuando lo hemos sacado información pública, es verdad que era muy prematuro porque el Clean Industrial Deal no llevaba ni 2 meses en la calle y no le ha permitido permearlo, porque le falta, bajo mi punto de vista, una de las cosas que le falta es colocar en el debido plano la competitividad y la búsqueda de la materia prima y las materias primas como un actor casi tan importante como el medio ambiente para Europa ahora mismo, porque si no hay materia prima no hay industria, si no hay industria no hay riqueza, y si no hay riqueza no habrá medio ambiente, porque tendremos que salir todos, como yo digo a veces, a buscarnos la vida en el campo, y entonces cambiarán muchas cosas. Entonces yo creo que tenemos, por un lado, el que se nos ha quedado como congelado en el documento del 23, con el que estábamos fundamentalmente de acuerdo, pero todo el contexto ha cambiado en 2 años y se ha quedado como petrificado. Es decir, hemos aprobado o ha sido sometido a información pública en el 25 un documento que estaba inspirado en otro contexto radicalmente diferente, y eso, o sea, le falta como que, perdón por el símil tan coloquial, como que no lo hemos metido en el microondas después de sacarlo del congelador, ¿vale? Luego, entendemos que las prioridades con las que se ha planteado el plan de acción no son exactamente las que quiere la industria. Por ejemplo, prioridad número 1, cambiar la ley de minas. Bueno, sobre eso habría mucho que escribir. O sea, quiero decir, la priorización que propone el plan de acción no es exactamente el que quiere la industria. Y eso yo creo que es importante que se analice y se revise, porque claro, lógicamente las prioridades cambian también en función de las mayorías, de los apriorismos del gobierno, de turno, el que sea, del color que sea, y entonces eso hay que modularlo en el momento que sale. Luego ya hemos hablado de la dotación económicamente clara, la dotación económica claramente insuficiente y el calendario de ejecución, y luego hemos encontrado que la gobernanza, y es verdad que al final tampoco podemos hacer un comité de gestión del plan de acción que seamos 200.000, pero aquí este señor y yo somos los 2 únicos representantes de un comité que hay 54 personas. O sea que tenemos que pelearnos cuando eso empiece a funcionar con 52 para que la visión... Es verdad que se nos escucha, hay que decirlo, que se nos escucha bien, pero es verdad que está un poquito desequilibrado, es decir, que intentamos hacer lo mejor que podemos, pero tendría sentido porque, claro, si el plan no es un plan para que la administración haga solo, sino para que la industria actúe. Entonces, para mover a la industria tiene que poder estar tomando decisiones de para dónde, coordinadamente, de para dónde hay que ir. Y entonces, bueno, aquí lo dejo. Hay cosas, hay puntos de mejora, podríamos entrar en la letra pequeña. En general, el punto fundamental, nos gusta el plan de acción, le falta gasolina, le falta temporalización de acciones y priorización, y es mejorable como todas las cosas, pero entre 0 y nada, yo me quedo con esto. Absolutamente. Gracias. Vicente, por favor. Sí, bueno, una vez que ha hablado César ya no me queda nada que decir. Y a ti, Rafa, no sé lo que te va a quedar. Bueno, me has quitado lo más importante para mí, que es el reconocimiento del carácter estratégico del sector. Es decir, que antes hay un antes y un después de la hoja de ruta. Por supuesto, el plan de acción es ponerlo en marcha, ¿no? Pero yo ahí veo, además,
un compromiso con simplificación. Estamos hablando de simplificación administrativa. Dentro de las acciones hay por lo menos existe sobre el papel. Y yo en eso difiero un poco del planteamiento de César con el tema de la ley de minas. Creo que es una oportunidad para revisarla, pero revisarla positivo. Hemos hecho un trabajo estupendo de cuántos artículos de la ley y la hemos revisado renglón por renglón. Están ya bien y lo que hay que hacer es adaptar los que no están, los que faltan o los que dicen cosas que no están de acuerdo con la actual distribución de responsabilidades, ¿no? Pero, por lo demás, es una ley, como siempre digo, de gestión de la administración minera. Cuando se le pide desde las asociaciones ambientalistas que es que no tiene un recorrido porque es una ley franquista y no tiene medio ambiente, pues que no tenía medio ambiente porque no había legislación medioambiental en la época. Por lo tanto, no es lógico que tenga medio ambiente, para eso está el 975. Entonces, ahí tenemos un trabajo que hacer para precisamente mejorar lo que se puede mejorar dentro de esa ley. Y hemos hablado además en las dos mesas de legislación que han habido ahí en la sala 4, que creo que justamente una de las posibilidades que hay donde modificar cosas en positivo es en una revisión, y digo bien, revisión de la ley de minas, porque la ley de minas funciona estupendamente bien en casi todo. Luego hay un tema de formación, como sabéis, el plan de acción tiene cuatro capítulos distintos y yo creo que el tema de formación, empleo, aceptación social está bien desarrollado, tiene que estar ahí. ¿Que es mejorable? Todo es mejorable, pero como bien ha dicho César, del cero a lo que tenemos, pues contentísimos tenemos que estar. Es hora de poder tenerlo encima de la mesa y poder ir diciendo esto hasta así no, esto de otra manera, lo mismo que decimos con el tema de los presupuestos. Y otra cosa fundamental que se ha discutido también hoy por la mañana y que viene siendo un tema general, la coherencia. Es decir, que una cosa que sí tenemos porque ha sido parte del CRMA, sale de la hoja de ruta, que no os quepa la menor duda, y la hoja de ruta, por lo tanto, ha podido realimentarse de lo que dice a continuación el CRMA, el plan de acción. Entonces, vamos a ser coherentes, cosa que no es la Comunidad Europea consigo misma, porque si nos fijamos en lo que es la Dirección General, la ENVI, con la Dirección General GROW, es como para matarse. Una vez si dice una cosa, inmediatamente los otros dicen la contraria, a ver si... Es impresionante el tema. Entonces, creo que en ese aspecto podemos tener esa gran ventaja. ¿Qué aspectos deben mejorarse? No voy a decir el tema de la concreción presupuestaria, el calendario, la asignación de responsabilidades. Como ha comentado César, hay 52 personas, somos en el comité, y todos los ministerios están implicados. Pero el problema no es que esté un ministerio implicado, es que esta tarea Pepito, esta tarea Juanito, esta tarea Jorgito. Es una cosa que me viene de cuando estás en la mina y las cosas no hay que decir, hay que hacer esto, no. Pepito, hay que hacer esto. O sea, pongámosle las personas responsables o el departamento responsable que tiene que acercarse o que tiene que hacerse cargo del tema, lógicamente con su financiación, pero las personas responsables creo que sí que son importantes. Y finalmente, pues todo lo que es el apoyo a la fase de exploración y a las pymes. Hay un plan de exploración del que luego seguramente hablaremos y creo que ahí hay que meterle bastante, pero bastante más gasolina de la que tenemos. Yo, para dejarte algo que hablar, Rafa. Pues adelante. Voy sobrado, vamos, me habéis dejado todo el campo abierto. No, yo para empezar me gustaría echar un tiempo atrás a los que hemos en cierto modo trabajado, peleado esto, ¿no? Yo el primer medio borrador que vi de algo que se llamaba estrategia, y yo creo que César me podrá corregir, pero era en el año 2016 o 17. Sí. 2016 o 17. Y por aquel entonces, para no volcar toda nuestra, incluso crítica a la administración, tampoco el sector estaba unido. Es decir, ni siquiera teníamos una voz única. Y desde entonces hasta ahora, aparte de que haya pasado ya, evidentemente, mucha agua por debajo de los puentes, coincido en la opinión general de lo que hemos dicho aquí, que tener esta hoja de ruta y su plan de acción, la hoja de ruta encima de la mesa y el plan de acción en su desarrollo final, es muy positivo, un esfuerzo coordinado, completo, en el sentido que cubre todos los aspectos que pueden ser cubiertos,
en cierto modo con sus matices, evidentemente, sobre la ponderación, pero acordado por todas las entidades, las partes que tienen que ver ahí, sector privado, público, colegios profesionales, institutos, científicos, etcétera. Y en este sentido, pues coincido. Ha costado mucho, aquí está, y los dos grandes puntos que podemos poner en rojo ahora mismo, está claro, tanto el presupuesto como el cronograma. Y ya, hablando del cronograma, yo creo que conviene traer a la conversación una frase bien conocida, ¿no?, de que la justicia, si no viene a tiempo, no es justicia, ¿no? Y claro, un señor que está esperando por mucho que le dé la razón y al final se la dan al cabo de 20 años, pues ya para qué que la quiere, ¿no? Casi. Pues en el caso de la política económica, pues nos puede pasar lo mismo. Es decir, si no conseguimos poner en marcha toda esta batería de acciones a tiempo, la realidad nos pasará por encima, como ya nos está pasando. Luego hablaremos más en detalle sobre si estaba más centrado en sostenibilidad, si luego tendría que haber sido más geoestratégica o si mañana tendrá que ser más relacionada con la inteligencia artificial. No lo sé. Pero desde luego todos esos cambios nos están demostrando que van mucho más rápido de lo que entre todos estamos siendo capaces de hacer con esta hoja de ruta y plan de acción. Gracias, Rafa. Marcos. Yo creo que todos los aspectos positivos se han dicho ya por todos mis compañeros y yo creo, al hilo de lo que decía Jesús y César, yo creo que ahora es importante pasar de la estrategia a la parte más táctica, ¿no?, la parte ya más práctica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en este caso, a mí me gustaría recalcar dos puntos, dos temas en este plan, ¿no? Uno, que creo que es fundamental, porque después nos va a ayudar a todos, y llevamos tiempo hablando en este congreso y en anteriores también de lo mismo, pero el reconocimiento del carácter estratégico, ¿no?, de la minería. Es decir, si no lo hacemos, si no lo marcamos, si no reforzamos ese reconocimiento, difícilmente podremos priorizar la minería sobre otras cosas. Y eso me parece a mí un aspecto fundamental y que tiene que estar reflejado de alguna manera tácticamente en ese plan, ¿no? Y por otro, que también quizás es un poco más acorde con el tiempo que vivimos, bueno, el tiempo es absolutamente cambiante y tenemos que tener un plan flexible, porque lo que vale hoy no vale mañana y los aspectos geopolíticos pues están cambiando todos los días. Las exportaciones suben, pero mañana podemos tener necesidades de cambiar el acceso a algunas reservas y si no tenemos el carácter prioritario de la minería como tal, pues será difícil dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Yo creo que en esa dirección sería interesante movernos. Muchas gracias, Marcos. Ahora me gustaría ir lanzando preguntas cruzadas a dos o tres ponentes. Los demás, por favor, con libertad, si consideráis que queréis hacer alguna aportación, pues me pedís la palabra y os la iré dando. La primera me gustaría dirigirla a Daniel y a Jesús. Como has comentado, Daniel, el plan de acción involucra a varios ministerios y también a las administraciones autonómicas, pero aún no está claro cómo se van a coordinar. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar una gobernanza eficaz y ágil, evitando duplicidades y bloqueos entre las comunidades autónomas? Y, por otra parte, ¿creéis que sería útil crear un órgano mixto, Estado, comunidades autónomas y sector empresarial con capacidad de decisión y seguimiento real? Bueno, el propio plan crea un grupo de trabajo especializado para elaborar el plan. La propia hoja de ruta dice que este grupo, aparte de elaborar el plan, tiene que luego hacer un seguimiento. De hecho, en mitad de la vida del plan de acción, tiene que hacer un informe de seguimiento. Y entendemos que una vez que esté publicado el plan, pues se tiene que reunir de una forma más frecuente, incluso entre pares. O sea, no es necesario que se forme, o sea, que se reúna el grupo con la estructura completa. Se me ocurre que pues, se puede, para distintas actuaciones, por ejemplo, para hacer la actuación el inventario de huecos mineros, pues nos podemos reunir el Ministerio con las comunidades autónomas que tienen esos huecos mineros y con el sector, por ejemplo. O para hacer la actuación de mejoras de biodiversidad en la restauración, pues se me ocurre que podemos juntarnos con la parte medioambiental y con los grupos ecologistas y con el sector, por ejemplo. O sea, que no siempre se tiene que formar el grupo o montar el grupo en la misma estructura. Con respecto a lo que decía antes César, que si no lo digo reviento,
con el número de... O sea, el hacer bulto no sirve de nada. Al final todos sabemos que en un grupo de trabajo, cuando hay 5, 6, 7 representantes, trabaja 1 o 2. Entonces, es absurdo, porque si hay más, no vais a tener más peso, porque como no hay votaciones ni hay peso, o sea, es ridículo. Otros grupos de presión, entre comillas, nos han pedido que haya más. O sea, que tiene sentido que haya 7 ecologistas, 30 empresas mineras, o sea, que no tiene sentido. O sea, hay representantes, hay 2 por cada uno, por cada grupo de interés, y se supone que esos 2 son los que curran. Si va más gente, al final se diluye la responsabilidad, como dice la ley de la dilución de la responsabilidad, que cuanto más gente contempla un accidente, menos ayuda recibe el accidentado, ¿no? Entonces, y luego en paralelo, sabéis que estamos elaborando un Real Decreto conjunto con Mintur, con el Ministerio de Industria, para la adaptación del CRMA, aunque es un reglamento directamente aplicable, pues hay alguna serie de preceptos que hay que dejarlos escritos con rango de ley por un lado, porque hay que meter un régimen sancionador, y con rango real decreto para decir quién hace cada cosa. Cuando el artículo 46 dice que el Reino de España tendrá que enviar un informe a la Comisión, ¿quién es el que tiene que enviar el informe? Es el Ministerio de Industria, es el Ministerio o sea, repartir responsabilidades. Y en ese Real Decreto, que todos conocéis porque sale información pública, se crea una comisión de coordinación. Y yo creo que es un hito importante, porque en esa comisión está la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. E insisto, y ese grupo también se puede juntar en formaciones ad hoc. Se hace un grupo especializado por sustancia, por ejemplo, para tratar una determinada sustancia de la lista de las 34. Pues entiendo que las 2 o 3 comunidades que tienen más esa sustancia, junto con las empresas mineras potentes que tienen esa sustancia, y la Administración General del Estado. Un grupo especializado sobre simplificación administrativa, pues gente legislativa, gente de derecho, gente de la patronal y gente de una comunidad autónoma o de las administraciones. Quiero decir que esos 2 instrumentos, tanto el grupo que crea el plan de acción como el grupo que estamos creando, el grupo de coordinación, creo que son muy potentes. Pretende ser un espejo de la unidad aceleradora de proyectos. Al final, como se decía ayer en la reunión de directores generales, es imposible que los proyectos tarden tanto por culpa de una sola legislación. Al final, muchas veces se soluciona, y la prueba está en Andalucía, que con la misma legislación, sin cambiarla, se han acelerado los proyectos. Es cuestión de sentar en la misma mesa a las confederaciones hidrográficas, a los que dan las licencias ambientales y al órgano sustantivo, porque al final son los que hacen el tapón. Y si los sientas juntos y les haces ver a todos que es importante, y sobre todo desde arriba se le da la importancia a ese proyecto, no hace falta poner nuevos plazos, ni hace falta poner más medios, simplemente dar a entender a esos organismos que ese proyecto para ese gobierno, para ese Estado, es importante. Y hecho así, la prueba está en que Masa Valverde pues, se ha otorgado en 2 años. O sea, que se puede hacer. O sea, es cuestión de coordinarse, más de cambiar la legislación, de coordinación. Y son un poco las 2 vías con las que estamos trabajando. Sí, por nuestra parte, efectivamente, compartimos plenamente la necesidad de tener unos instrumentos de gobernanza eficaces y ágiles. Es totalmente necesario. Y yo creo que como no están aún definidos, estamos a tiempo de poder diseñarlos de manera adecuada para que sean realmente útiles. Ahí tenemos un margen importante de colaboración. Básicamente, yo pondría 2 cuestiones encima de la mesa. En primer lugar, que el instrumento de gobernanza tiene que tener en consideración la realidad actual de la distribución competencial en materia de gestión del dominio minero. En este sentido, las comunidades autónomas, lógicamente, por la atribución competencial que existe, tenemos mucha más experiencia en lo que es la tramitación de las autorizaciones de los proyectos, lógicamente. Entonces, en ese sentido, sí pensamos que sería necesario que en el sistema de gobernanza que se diseñe se otorgue un peso acorde con esta, digamos, representatividad en esa tarea concreta.
lo cual no quiere decir que lógicamente sean cuestiones complementarias, porque también hay que tener presente una cuestión. Somos 17 comunidades autónomas y lógicamente los criterios comunes nos vienen impuestos por la propia legislación, pero luego la praxis es diferente en cada comunidad autónoma y obviamente el Ministerio como órgano sustantivo a nivel nacional tiene una visión a lo mejor de conjunto que no tenemos todos, pero sí, digamos en ese sentido que las comunidades autónomas podamos aportar y tomar decisiones dentro de ese sistema acorde a lo que luego realmente vamos a tener que hacer en el día a día, ¿no? Con lo cual parece razonable tener una participación activa en ese sentido. Y la segunda cuestión que quería poner encima de la mesa es tratar de acometer actuaciones sinérgicas que no nos induzcan a redundar actuaciones y a dispersar los esfuerzos. Daniel ha comentado la existencia de dos grupos, de dos ámbitos diferentes, uno del reglamento, otro de la hoja de ruta. ¿Por qué no los juntamos? Y duplicamos esfuerzos, es decir, y realmente nos concentramos en hacer las cosas de una manera más directa y menos burocrática, porque a fin de cuentas estamos gestionando lo mismo. Aunque venga, quiero decir, con matices, pero en esencia estamos tratando sobre la misma cuestión y podemos integrar muchas cuestiones. Al hilo y enlazando con lo que comentaba anteriormente, lógicamente los estados son los puntos de contacto a nivel europeo, es obvio. O sea, la representación de España es el gobierno de España, es evidente, ¿no? y es el punto de contacto. Pero también parece oportuno que en cuestiones tales como la selección de los proyectos estratégicos, el establecimiento de los mecanismos de agilización que contempla el reglamento europeo, las comunidades autónomas tengan también una participación bastante activa, porque es que son luego las que van a tener que aprobar esos proyectos y van a tener que gestionar esas autorizaciones. ¿Eso está muy alejado de los contenidos del plan de acción? A mi entender, no. Son cuestiones que lógicamente son concurrentes, con lo cual sí propongo en la medida de lo posible que se traten de buscar sinergias y optimizar recursos para que no sean realmente luego sistemas de gobernanza poco eficaces. Yo la experiencia personal que tenemos en algunas herramientas de este tipo que hemos implementado a nivel autonómico es que realmente si tú en un sistema concreto, una comisión interdepartamental o lo que sea, integras a elementos muy diversos, algunos de los cuales no tienen relación directa con lo que vas a tratar en concreto de algún problema específico, realmente la potencia del grupo se ve muy disminuida por la propia incapacidad de operatividad de un grupo muy grande, ¿no? Entonces, digamos, aprender, digamos, de los errores o las dificultades que hemos tenido todos, tratar de aunar esfuerzos en aras a un objetivo común de ser eficaces. Gracias. Bueno, ahora me vengo para aquí y me gustaría preguntaros por el Plan Nacional de Exploración. Vicente, Marcos, el Plan Nacional es clave para conocer y aprovechar nuestro potencial geológico, pero su éxito dependerá de una verdadera colaboración público-privada. Desde vuestras experiencias asociativa e industrial, ¿cómo debería organizarse esta cooperación para ser ambiciosa y efectiva? ¿Y qué papel deberían asumir las empresas y las instituciones para que el Plan Nacional de Exploración sea realmente una política de Estado? Vicente, por favor. Empieza tú. No, yo creo que para mí es bastante sencillo, pero difícil de ejecutar, ¿no? Yo creo que la voluntad existe y yo creo que el acercamiento entre todas las instituciones es claro y queremos todos empujar en la misma dirección. Lo que hace falta es establecer ese calendario con unas tareas bien claras y bien definidas y aceptadas por todos y hacer un seguimiento y ejecutarlo. Es que no es más. Con ese equilibrio yo creo que conseguiríamos las cosas de una manera lo más práctica y exitosa posible, ¿no? Y con equipos que sean ágiles y que realmente consigan los objetivos que se marcan, pero la voluntad está clara y el empuje por todas las partes de este equipo es claro, por mi parte. Bueno, el tema, estamos hablando del plan de exploración, ¿no?
tema del plan de exploración tiene bastante meollo, porque de nada podemos o de nada nos sirve hacer toda una legislación sobre lo que es la minería y la industria extractiva si no sabemos de dónde coime hay que sacar las cosas que hay que sacar. La información que tenemos geológica, está anclada en el año 78, no ha habido ninguna reforma y los planes, toda la información que se ha gestionado últimamente, por ejemplo, con Andalucía, ha sido simplemente hacer un refrito de toda la información que ya se tenía y sacarla a público por parte del IGME. Yo voy a expresar aquí sin ninguna cortapisa el hecho de que el IGME se haya metido en el CSIC para mí es un gran error, porque pues, se ha perdido lo poco que ya tenía de experiencia de campo, de todo el trabajo de lo que era el hacer sondeos, calicatas, etcétera, etcétera, identificar el modelo geológico del país. Cosa que en otros países del tercer mundo, como Suecia o Finlandia, pues está a la orden del día. Y en esto voy a poner los números, porque creo que es fundamental. Suecia y Finlandia se gastan en 2024 unas 100 y pico millones de euros y la otra 90 y tantos en su plan geológico de estructura del día a día, o sea, de hoy para mañana, como diría José Mota, para mañana. Entonces, estamos aquí planteándonos un plan de investigación, un plan de exploración geológico en el que no hay ninguna cifra. Y encima hay unas cosas, como por ejemplo cómo se va a contratar a través de UNOSA o de SADIN todo lo que es las empresas que van a poder hacer ese trabajo. Y la verdad es que no se me ocurre, o sea, no lo veo ni siquiera, os tengo que decir desde el punto de vista personal, no lo veo ni siquiera legal. Porque no sé cómo un tema de esto no tiene que estar abierto a cualquier contratación pública. No es cuestión de que una persona diga cómo va a contratar y que sea la que está encargada de contratar. Sí, no veo la herramienta, no la veo. Está ahí esto Daniel, que me puede, y Ismael, pero yo desde luego no termino de verlo ni para atrás en ese aspecto. Y el tema de la colaboración público-privada está encima del papel. Hay un PERTE de transición energética. En ese PERTE está previsto que haya una parte de materias primas estratégicas. Está previsto. Falta toda la documentación que tiene que estar ahí. No sabemos cómo se va a poner eso en práctica, pero evidentemente tiene que haber un montón de dinero. No es una cuestión de 4 o 5 duros. César y yo, como siempre, hace que 3 años, 4. En plena pandemia. En plena pandemia. Planteamos cuánto dinero se podía, como mínimo, necesitar para una colaboración público-privada a nivel de todas las comunidades autónomas y poder utilizar, precisamente a partir de los New Generation Funds, el coger a la gente, esas empresas privadas que pueden hacer investigaciones, auditorías, sondeos, etcétera, de cada una de las comunidades a través del propio Instituto Geológico y Minero, que tiene una delegación en cada una de las comunidades autónomas. Entonces, eso salía del orden de los 160 millones en aquella época. Pues es que no podemos hablar de menos de 200 millones hoy día. Creo que es un tema fundamental y sobre todo comparándonos con otros países como ya digo, Suecia, Finlandia, que son nuestra referencia en Europa. Finlandia y Suecia son los 2 primeros, España es el tercero en cuanto a recursos. Nos falta convertir esos recursos en reservas mediante esa investigación, lógicamente. No será porque no haya datos. El IGME tiene millones de datos de geoquímica que hay que reprocesar con la tecnología actual. Millones de datos de investigación y de sondeos, kilómetros de sondeos en la litoteca. Todo eso hay que poner, no 2 personas, hay que poner 2 personas y un montón de millones para que eso sea realmente un reanálisis, porque entre otras cosas, pues cuando se hizo en el 78 la valoración de los recursos que había, pues el litio no contaba para nada, o el cobalto no contaba para nada. Así que todo eso hay que volver a revisarlo y la tecnología que hoy día no tiene nada que ver con la que hace pues 40 años, ¿no? O 50 años. Es un poquitín la idea. Rafael ha pedido la palabra. Sí. Yo a este respecto quería comentar que evidentemente creo que todos conocemos cuál es la situación actual. Todo el que se haya acercado a un proyecto minero basado en datos de la base de datos pública o accesible desde lo público se ha encontrado con exactamente lo mismo, los mismos documentos de las mismas compañías que en la misma época hicieron los mismos trabajos y después de eso el vacío más absoluto.
Por lo tanto, no podemos pensar que ahora las cosas van a ser fáciles y baratas. Es decir, imposible. Tendremos que disponer de esos recursos. Y luego hay una segunda puntualización respecto del plan de exploración, que es que creo que debemos tener clara la diferencia entre cómo debe hacer la exploración un Estado y cómo debe hacer la exploración una empresa. Es decir, la exploración de un Estado o de un servicio geológico de un Estado debe estar basada en la ampliación del conocimiento geológico y la búsqueda de indicios que puedan dar lugar a proyectos en el futuro. Cubre grandes zonas, tiene grandes amplitudes en cuanto a hacer mallas de sondeos o proyectos o trabajos geofísicos, etc. Pero el Estado no debe hacer lo que va a hacer una empresa a la hora de viabilizar un yacimiento, pero sí que debe dar la información y los medios y las herramientas para que las empresas puedan explorar proyectos mineros concretos. Yo, como ejemplo, me gustaría que se le echara un vistazo a lo que publicó en este sentido. Estaba relacionado solo con minerales críticos, pero lo que publicó, me parece que en el año 2018, el Ministerio de Interior, el USGS en Estados Unidos, en un manual de libro, 800 páginas, explicando todos los datos que tenían, todas las zonas que tenían y qué herramientas ponían para que las empresas exploraran. Eso es un poco el camino que yo entiendo que deberá de seguir la Unión Europea y los países miembros si queremos que esto sirva de algo. Pero ya digo, yo soy muy escéptico y me daré una gran alegría cuando vea una máquina haciendo sondeos por parte del Instituto Geológico respecto de este plan de exploración. Gracias, Rafael. Hemos hablado de financiación y me gustaría lanzar una pregunta a Teresa y a Daniel. El plan llega en un contexto de presupuestos prorrogados y de incertidumbre política. Desde vuestras perspectivas, tanto técnica como política, ¿cómo consideráis que se puede garantizar que la financiación del plan no dependa de los vaivenes presupuestarios y qué mecanismos podrían blindar su continuidad y ejecución más allá de los cambios de legislatura? Empecé, sí. Yo sí que quería referirme un poco, aunque contestaré a la pregunta, pero a la necesidad de que tenga financiación el Plan Nacional de Exploración lo antes posible. A mí me da la impresión, como ya se ha comentado aquí, de que se presentó, se publicó, se aprobó la hoja de ruta por el Consejo de Ministros y es como si ya se hubieran hecho los deberes. Nos hemos quedado como se ha comentado, estancados y falta muchísimo por hacer. Y me da la impresión, y lo digo sinceramente, pues con cierta pena y con cierta rabia también, de que en este momento, aparte de que no lo que es la minería, la extracción de materias primas minerales no es una línea de acción de gobierno, que tampoco se tiene claro por dónde tirar. Y lo digo porque, en mi labor en el Senado siempre estoy preguntando al gobierno por estas cuestiones. Y la verdad es que las respuestas que recibo son respuestas de un gobierno que, como digo, no tiene clara la línea de acción a seguir. Y, por ejemplo, cuando he preguntado con qué presupuesto cuenta el IGME-CSIC para realizar la exploración de recursos de materias primas y minerales, pues la respuesta es que el IGME trabaja con recursos propios y que necesita financiación adicional que se incluirá, esto fue en el 2024 cuando hice la pregunta, en el presupuesto de 2025. No hemos tenido presupuesto, no tenemos y ya estamos pensando en el del 2026. O cuando pregunto con qué presupuesto cuenta el IGME para poder tener una red de agentes de conocimiento, pues la respuesta es que el Plan Nacional de Exploración Minera se va a articular en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación en la medida 5.7, nuevos instrumentos de apoyo a la investigación y a la innovación en energía y clima, que necesita una orden ministerial por la que se establecerán bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas. Yo no sé esto si tiene mucho que ver con lo que estamos tratando, pero son las respuestas que recibo del Gobierno. O incluso ante la pregunta dispone SADIM, a la que ha hecho referencia Vicente, la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, que en otra etapa tuve la suerte de presidir, cuenta
con recursos humanos y económicos para realizar los trabajos que el Gobierno le encomienda en el Programa Nacional de Exploración de Materias Primas Minerales, pues la respuesta por parte del Gobierno es que SADIN cuenta para ello con un equipo de ingenieros y recursos materiales suficientes, cuando en SADIN hay 2 ingenieros superiores de minas, 2 ingenieros técnicos de minas, un ingeniero técnico y un ingeniero técnico químico y un ingeniero técnico industrial. No hay siquiera un geólogo. Quiero decir con esto que me da la impresión de que, aunque se haya hecho un esfuerzo con la hoja de ruta, algo que yo también comparto, que era muy necesario para nuestro sector, creo que nos hemos quedado ahí paralizados y que ahora se están dando palos de ciego y no existe un camino a seguir claro para impulsar el sector de las materias primas. Solo lo tenemos que ver, ¿no?, con el Plan Nacional de Exploración. Nosotros en el Senado presentamos una iniciativa para que se le dotara de una financiación de 250 millones de euros, que hombre, aquí se puede decir que fácil porque estáis en la oposición, pero queríamos de verdad que el Gobierno actual de nuestro país viera la necesidad como país de presentar ante la Comisión Europea en el plazo establecido, que era en mayo de este año, pues un Programa Nacional de Exploración bien armado y con un compromiso, aunque fuera plurianual, como así lo planteábamos, en 5 años, pues de una cantidad que la recogimos del sector y que desde luego yo personalmente confío plenamente en su prudencia y en su buen hacer, y por eso entendemos que es una cifra que puede ser buena para nuestro país, para contar con esa información que es claramente necesaria para poder avanzar y para poder impulsar nuestro sector. Y con respecto a qué es lo que tenemos que hacer para, has dicho, ¿no?, para evitar los vaivenes, asegurar que existe eso, pues tiene que haber presupuestos. Es que no nos queda otra. En el 2026 deberíamos tener unos presupuestos, no tenemos presentado ni el borrador a día de hoy, y esos presupuestos tienen que tener una financiación para cada una de las acciones o de las actuaciones del plan de acción, y, por supuesto, una partida considerable para el que era el primer hito de ese plan de acción, que era el Programa Nacional de Exploración. A día de hoy, sinceramente, me cuesta creer que vayamos a tenerlo. Gracias. Daniel. A ver, sin ánimo de defender a mis mayores políticos, porque la realidad es la que es, o sea, no hay presupuestos y no los hay, ¿vale? En cualquier caso, en un contexto de presupuestos prorrogados no tienen por qué necesariamente suponer una parálisis, porque no todo depende de los presupuestos, como sabéis. Se puede avanzar en otras serie de iniciativas de carácter transversal. Ya ocurrió en el pasado, o ha ocurrido con el PEMAR o con el PENIEC, que han seguido implementándose, a pesar de en escenarios con presupuestos prorrogados, pues con los presupuestos de los propios departamentos ministeriales, con la movilización de fondos europeos o con recursos propios, ¿vale? En cualquier caso, el que haya tantos ministerios implicados en el propio plan de acción, pues hace que solamente con el propio presupuesto de los ministerios ya pueda echar a andar el plan de acción. Es cierto que las cantidades importantes que precisa el plan de acción, el Programa Nacional de Exploración, no son suficientes, pero se puede comenzar a andar con el plan de acción. Sin ir más lejos, la propia Dirección General de Política Energética y Minas, en la cual estoy yo, maneja un presupuesto de unos 13 millones anuales. Esto en un periodo de 5 años que dura el plan de acción son 60 millones. Se pueden hacer muchas cosas con 60 millones, pero es que esto es solamente el presupuesto de la Dirección General. Solamente de mi ministerio también está el IDAE, que como sabéis tiene mucho presupuesto, es el que reparte las ayudas del Plan MOVE, o sea, tiene mucho dinero. Está la SEMA, o sea, la Secretaría de Estado del Medio Ambiente, eso solo en MITECO, pero es que además forman parte y están involucrados en este plan de acción, a pesar de que no ha salido el presupuesto desarrollado en la información pública. Está el Ministerio de Industria, que es un ministerio repartidor de dinero histórico. Está el Ministerio de Igualdad, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, está el Ministerio de Transportes. O sea, hay muchos ministerios que solamente con su propio presupuesto pueden hacer que eche a andar. Y además, para añadir, las dos principales medidas, las que más presupuesto conllevan en este plan de acción, o las dos actuaciones que más presupuesto conllevan, son la actuación 10, la de recuperación de suelos y zonas afectadas por la minería, y precisamente la actuación 13, que es el Programa Nacional de Exploración. La actuación 10
ya se está ejecutando y se van a aplicar hasta 400 millones de euros para restauración de aquí a 2027. El Programa Nacional de Población es cierto que todavía no está definido cuál es la cantidad. Yo creo que debe superar los 150 millones. O sea, estamos hablando de que la hoja de ruta dejaba a los Estados miembros que decidieran el grado de ambición que querían en su programa de exploración. De hecho, el artículo 19 al que hace referencia solo dice que tienen que hacer una cartografía de minerales, unas campañas geoquímicas, unos estudios geofísicos y luego un tratamiento de datos para hacer mapas predictivos. Nosotros además queremos hacer agujeros, porque si no haces agujeros no consigues nada. Entonces, yo creo que el presupuesto debe estar en ese entorno. No sé si son 150, 250 o 300 millones, pero debe estar en ese entorno. No obstante, insisto, en este escenario de presupuestos prorrogados podemos hacer muchas cosas todavía. Gracias. La cadena de valor, desde la extracción hasta la transformación y el reciclaje, es esencial para la autonomía industrial y estratégica de España. Rafael, Vicente, Marcos, ¿qué necesita el plan de acción para fortalecer esta cadena e incentivar la inversión nacional y europea a lo largo de todo el proceso? ¿Y qué medidas concretas podría garantizar que España retenga el valor de sus minerales en lugar de exportarlos? Yo, desde el punto de vista de fomentar la inversión, que yo creo que es un aspecto clave, y vuelvo otra vez al principio, ¿no? Yo creo que es fundamental, lo repetiré, el reconocimiento del carácter estratégico de los minerales como elemento clave, ¿no? Porque si no, va a ser imposible que se priorice sobre otras cosas, ¿no? Eso es fundamental. Pero por otra parte, en cualquier campo, pero en este caso de que tratamos, al final tenemos que hacer atractiva la inversión. Y la inversión se hace atractiva básicamente con dos motivos. Primero, dando seguridad jurídica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos que tener, repetiré de nuevo, no voy a dar soluciones innovadoras porque yo creo que se repiten, pero hay que agilizar y simplificar los trámites administrativos, ¿no? Como un elemento claro, ¿no? También aclarar y coordinar las competencias entre las distintas administraciones, ¿no? Que quede bien claro cuál es el perímetro de cada una de ellas y dónde tiene que interactuar y dónde tiene que actuar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y desde luego la minería requiere inversión, y requiere inversión pública y requiere inversión privada. Y para intentar hacer atractiva esa inversión hay que favorecer la fiscalidad, ¿no? Y en este caso todos sabemos que los primeros años de cualquier proyecto minero son años críticos, donde la inversión es muy grande, muy grande, muy grande, y hace falta establecer herramientas, desde mi punto de vista, que ayuden a mejorar la fiscalidad, al menos en los primeros años del proyecto. Gracias. Rafael. Bueno, aparte de lo dicho por Marcos, yo creo que la seguridad jurídica y simplificación administrativa para tener un acceso al recurso que pueda permitir poder invertir, poder buscar capitales, poder invertir y poder hacerlo en un régimen competitivo con otros países. Porque cuando ya hablamos de materias primas en general, hay que tener en cuenta que la mesa de juego ya deja de ser una ciudad, una región. La mesa de juego ya es un continente o el mundo entero. Es decir, ¿a dónde va este proyecto? Porque siempre o casi siempre puede ir a varios sitios diferentes. Yo, en cuanto a lo que se habla de la cadena entera de valor, es decir, en si un proyecto se queda en una parte, vende materias primas, semiprocesados, primeras transformaciones, o acaba reteniendo toda la cadena de valor, yo creo que es un proceso natural que en el contexto actual se podría dar perfectamente en nuestro país, fomentando lo que hemos dicho, seguridad jurídica y simplicidad administrativa, porque no nos hace falta nada más. Tenemos los recursos, tenemos las tecnologías, tenemos el capital humano y tenemos las reglas sociales, democráticas, de bienestar, etc. Por tanto, que en las ulteriores fases del proceso se queden aquí porque aquí sean más rentables y aquí encuentren su futuro. Y si no, se vayan a donde se tengan que ir. Vicente. Sí.
Bueno, yo quiero remontarme un poco para atrás, porque esto del acceso a los recursos, que engloba lo que estamos hablando, viene, quiero recordaros, desde el pilar 1 de la European Innovation Partnership en el 2014, que era lo primero que había que hacer, garantizar el acceso a los recursos. Ahí seguimos. Estamos en la misma piscina y todavía no llegamos al borde con ese tema. Y eso ya digo que estaba como objetivo, como primer pilar del EIP famoso. Yo la cadena de valor la veo asociada, y eso que esta mañana alguien comentaba, que lo de la licencia social, que es un tema ilegal, hay que considerar, yo creo que la licencia social no es nadie que nos dé un permiso. La licencia social es un comportamiento de la industria frente a la sociedad civil, que es la que está recibiendo, es el cliente. Nosotros somos los suministradores y la sociedad civil es el cliente. Entonces, ese cliente tiene que sentirse de alguna manera a gusto con el suministrador, porque si no, estamos jodidos, hablando mal y pronto. Entonces, esa cadena de valor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por lo menos al principio, que es donde nos toca a nosotros trabajar, en la parte de industria extractiva, seamos capaces de no solamente ser los que hacen el agujero y se llevan, que es uno de los mantras de los grupos ecologistas, hacéis el agujero y os lleváis el mineral. Claro, hacemos el agujero para llevarnos el mineral, evidentemente. Pero que ese proceso se quede, hombre, inicialmente sería buenísimo al lado de donde está la mina, sino en la provincia o en la comunidad autónoma y como mínimo España, porque claro, lo que no es lógico, es decir, yo me planteo una explotación minera y tengo que coger el mineral, mandarlo por barco a China para que me lo devuelvan procesado. Hombre, eso desde el punto de vista del apoyo social, no la licencia, no digamos licencia si no queréis, pero apoyo social es básico decir, pues no, oiga, póngase usted a trabajar y a procesarlo, el primer procesado por lo menos, el valor añadido inicial que se haga para que lo disfrute el propio sufridor, digamos, momentáneamente del asunto. Entonces, yo creo que es fundamental que apoyar la innovación, claro, porque si no, seríamos incapaces de poder procesar ni tierras raras, ni níquel, ni tántalo, ni niobio, ni nada. Lo sacamos y tenemos que llevárselo a otro sitio para que lo procesen. Y eso, pues, crea una insatisfacción en la otra parte, que es la que se encarga de decir, oye, pues, y eso va cogido, evidentemente, de todo lo que es, ya lo habéis hablado, del proceso de lo que es el permitaje, apoyo de la administración, simplificación, todo eso. Pero de cara, o sea, la cadena de valor, por lo menos en lo que es el principio, los 2-3 primeros pasos sí que son, para mí, muy importantes porque van asociados a ese consenso con esa sociedad civil próxima a la explotación minera, a lo que es el recurso, la extracción. Gracias. Ahondando en lo que comentaba Vicente, existe un riesgo real de que por falta de inversión y de medidas dinamizadoras terceras potencias acaben adquiriendo o controlando nuestros minerales. Entonces, César, Teresa, Jesús, ¿qué estrategia de país necesitamos para proteger nuestros recursos, incentivar la inversión y asegurar que España sea extractora y transformadora, no solo exportadora de materias primas? Bueno, hice yo. Vamos a ver, para evitar ese fenómeno, que es un fenómeno que está ahí, yo creo que el punto más importante, porque de alguna manera terceros países no van a venir aquí si no tienen un proyecto ya en visos de aprobación o ya aprobado, pero en falta de financiación, yo creo que aquí lo que es crítico es que se establezcan mecanismos claros de financiación. Y ahora mismo esos mecanismos, yo cada vez que asisto a una reunión donde está la Comisión Europea y escucho a algún compañero nuestro hablar de todos los mecanismos de financiación de la UE, alucino, porque digo, uy, qué bien, qué bonito, qué tal. Pero cuando luego hablas con los 7 proyectos estratégicos, en este caso, que están buscando financiación, pues resulta que no la encuentran por ninguna parte. Entonces, ahí hay algo que no cuadra. Y claro, esto puede llevar al fracaso absoluto de toda la estrategia de materias primas de la Unión Europea. No hablo ya ni de la hoja de ruta, porque claro, si resulta que los países, o sea, Europa, el mecanismo es el siguiente. Europa dice, bueno, el dinero lo tienen que poner los Estados miembros. Hay Estados miembros que no tienen materias primas, pero tienen dinero. Ejemplo, Italia. Entonces Italia está apostando por transformación y reciclado. Y luego, las grandes esperanzas en cuanto a que podemos generar la extracción, la cadena de valor y todo lo demás, como España, que lo hemos probado porque tenemos 7 proyectos aprobados, 7 más 2, 7 de extracción y 2 complementarios de
de procesado, pues resulta que estamos sin presupuestos, las entidades que podrían dar financiación no están, y os lo digo como una experiencia directa, o sea, no es que me lo hayan contado, es que a mí me llaman de Estados Unidos, me llaman de cualquier país que no sea europeo para ofrecernos dinero para los proyectos españoles. Y claro, tú como ciudadano, o sea, estamos, como se dice, con el corazón partido. Por un lado, tú lo que quieres es, como ciudadano europeo, que los proyectos salgan adelante con financiación europea para que el proyecto sea europeo, la cadena de valor se desarrolle y se quede en Europa, pero resulta que los mecanismos que se están implementando, al menos en este país, lo que están es invitando a que vengan los demás, y lo digo porque hemos hecho ya varios foros con Primigea, como no viene la financiación española, pues te viene, yo qué sé, el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos y te dice, vale, yo te doy el dinero, pero esas materias primas que sacas, para que yo te dé el dinero me das el 50% de la producción y entonces empezamos a hablar y te doy el dinero. Claro, eso, ¿por qué digo que tenemos el corazón partido? Porque al final nosotros somos representantes del sector y lo que queremos es que el sector exista y se desarrolle. El dinero ojalá fuera europeo, ojalá fuera español, pero si Europa y España dimiten de su función, pues a mí, desde luego, el siguiente paso es buscarle el dinero a los proyectos españoles de donde lo pueda encontrar. Y claro, nos encontramos en el drama de que al final estaremos extrayendo, o sea, fijaros la paradoja, y ahora os cuento más. Estaríamos facilitando el acceso a los recursos europeos para la autonomía estratégica europea, pero regalándoselos a terceros, porque no hemos querido poner el dinero o los mecanismos para que llegue el dinero. Y no estamos hablando de subvenciones, estamos hablando de créditos accesibles, créditos blandos, etcétera, porque estamos hablando de proyectos que requieren 200, 300, 400 millones o 600 millones de euros de financiación. Y entonces, la paradoja es que los de fuera están dispuestos a poner dinero aquí, pero los de aquí no están dispuestos a mover un dedo. Entonces, claro, lo que es una situación kafkiana. ¿Qué hemos hecho? Pues obviamente, como yo digo, pegar patadas en la espinilla a todo el que se nos ha puesto delante para decir, oye, pero ¿habéis visto esto? Nosotros le hemos mandado cartas a la Comisión Europea, a los ministerios, a todo el que se nos ha puesto a tiro. Ahora tenemos hecho un informe que vamos a sacar ya con los proyectos estratégicos y se lo vamos a mandar. Vamos a mandarle una copia con una cartita a la presidenta de la comisión para decir, tú que has dicho que las materias primas son prioritarias para ti, mira, esto es lo que está pasando. No hay financiación y no es culpa del ministerio, es culpa de que incluso los bancos españoles están pensando que es mucho mejor financiar otras cosas. O sea, que no es culpa es una culpa colectiva. O nosotros no lo contamos bien, o los proyectos no se venden bien. Aquí hay algo que no está funcionando y que debería arreglarse. Y la verdad es que para mí es uno de los asuntos más preocupantes. O sea, toda la política que estamos contando se puede ir al garete porque nadie quiere poner un céntimo para apoyarlo. Y eso para mí es un fracaso colectivo. Y no lo puedo decir más claro. Pues fíjate que yo, en vez de incidir en este tema de la financiación, considero que para proteger nuestros recursos que haya inversores nacionales y también extranjeros, siempre que los recursos obviamente no se nos vayan. Pues lo que creo que debe ocurrir es que tanto el Estado como las comunidades autónomas cumplan el marco legislativo que tenemos para la actividad minera, que permite la explotación minera y que es absolutamente compatible con el medio ambiente y está totalmente comprometido con la sociedad. Y cumplir la normativa, además, especialmente pues, en dos cuestiones fundamentales, como son los plazos administrativos y la tramitación de proyectos. Es que creo que ahí es donde está el principal cuello de botella, que es lo que está impidiendo el verdadero desarrollo de la actividad minera en España. Yo creo que todos somos conscientes de que llevamos años y años de paralización de proyectos que están metidos en un cajón, que pasan de un despacho a otro despacho, de una dirección a otra dirección, con autorizaciones claves que están absolutamente paralizadas, con informes negativos de técnicos y también de responsables políticos que no tienen base legal suficiente, pero que se hacen así por miedo a que haya denuncias futuras de grupos ecologistas, permisos que se deniegan
a proyectos mineros porque se encuentran en un suelo determinado y se dan a otro proyecto que está en el mismo suelo, que generando, pues, desde luego, un problema entre diferentes actividades mineras, o incluso nos encontramos con que no se avanza lo suficiente en la tramitación de los permisos de proyectos que han sido catalogados por la Unión Europea como estratégicos y que corremos el riesgo de que se pierdan. Esa falta de seguridad jurídica es lo que echa para atrás cualquier inversión nacional y extranjera, y ahí creo que el Gobierno de España tiene que tener un papel que es decisivo, un papel en cuanto a proteger y fomentar lo que es la actividad minera. Obviamente hay muchas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, pero eso no quita para que el Gobierno de España pueda dar un marco, pueda dar incentivos, pueda dar certidumbre, en definitiva, al sector de manera coordinada con las comunidades autónomas. Otra de las preguntas que os traslado aquí, que he realizado al Gobierno, es qué mecanismos tiene previstos el Gobierno establecer entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para coordinar. En este caso me refería al Programa Nacional de Exploración de Materias Primas. Pues la contestación es que estos mecanismos de coordinación se establecerán cuando se ubiquen los dominios geológicos prioritarios de actuación y puedan concretarse las necesidades de actuación en cada una de las comunidades autónomas. Obviamente no existe la coordinación que debería para un sector que, desde luego, y coincido con el resto de ponentes, debería ser estratégico para nuestro país. Yo creo que el Gobierno, desde luego, el Gobierno de España, si quiere, puede garantizar desde ya certidumbre a todo nuestro sector. No podemos dejar pasar más el tiempo, no podemos esperar a que haya presupuestos, tenemos que actuar ya, y más cuando ya tenemos, como decía César, proyectos estratégicos reconocidos así por la Unión Europea, y se acaba de abrir otro plazo para volver a tener más proyectos estratégicos designados. Por tanto, creo que lo fundamental es garantizar una actividad minera con todas las garantías, perdonar la redundancia, pero en eso, pues desde luego, el que tiene que dar el paso principal para asegurar una política de país clara es el Gobierno del Estado, en coordinación, pero coordinación de verdad, con las comunidades autónomas. Gracias. Sí, en relación con esta cuestión, yo creo que es importante resaltar un elemento. Las administraciones públicas somos gestores del dominio público minero, un recurso que es público, y lo que otorgamos son unas concesiones de explotación de ese recurso público. Y lo que estamos aprobando cuando aprobamos un proyecto es un proyecto de aprovechamiento del recurso, de aprovechamiento racional del recurso. ¿Es lógico aprobar un proyecto de aprovechamiento de un recurso en el cual lo único que se va a hacer es extraer el mineral y tratarlo no ya fuera de España, sino de la Unión Europea? ¿Es ese un aprovechamiento racional del recurso? No sé. A lo mejor tendríamos que plantearnos algunas cosas, y ahí las administraciones sí podríamos dar un paso más. Y a la hora de otorgar esas condiciones y aprobar esos proyectos de aprovechamiento, realmente valorar el aprovechamiento que se va a producir del recurso, independientemente, por supuesto, de las cuestiones que han comentado César y Teresa, relativas por un lado a la financiación y por otra, lógicamente, al marco normativo favorable a la atracción de inversiones, ¿no? Pero bien es cierto, como comentaba César, que lógicamente nuestra primera función es permitir el desarrollo del sector para que tenga un músculo suficiente, y lógicamente lo primero de todo es la extracción del mineral. Si no tenemos extracción del mineral no podemos tener tratamiento ni transformación en el territorio. Pero lógicamente vincular esa extracción del mineral a las fases subsecuentes del aprovechamiento del recurso creo que es importante. Claro, no somos utópicos y a nadie se nos escapa cuál es la propia estructura del sector. Realmente, detrás de los grandes grupos mineros hay muchos traders, hay muchos intereses a nivel internacional, gran parte del negocio no está en la extracción, sino que está en el comercio del mineral.
quiero decir, son cuestiones que trascienden lógicamente a nuestro ámbito y a nuestra capacidad de decisión por la propia fisonomía del mercado. Pero bien es cierto que yo creo que sí debiera ser necesario avanzar por parte de las administraciones, cada una en la parte que nos toque, en ser más ajustados a la hora de establecer esa valoración del aprovechamiento racional del recurso y realmente aquellos proyectos que no vayan a suponer ningún valor añadido más allá de la propia extracción del mineral, valorarlos consecuentemente con ese criterio que entiendo que tenemos que preservar de la riqueza en el territorio y lógicamente también de la autonomía de la propia Unión Europea, la autonomía estratégica. Gracias. Daniel, pedía la palabra, sí te pido por favor brevedad porque me gustaría dar traslado a las preguntas del público. Estoy más de acuerdo con lo que decía Jesús y César que con mi querida Teresa. En este caso, el ser ágil en la tramitación de los proyectos no impide que el producto salga fuera. O sea, no estamos hablando de que hay un problema, que lo hay, de plazos, sino un problema de que el producto salga fuera. Y es más de la financiación. Ejemplo, tenemos 7 proyectos estratégicos nominados como estratégicos, 2 de ellos ya tienen el permitting terminado. Cobres las cruces y agua blanca, y no empiezan porque no encuentran la pasta. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el permitting. El problema que tiene es que el CRMA está mal hecho. Llega Draghi hace 2 años o hace 1 año y dice que China tiene el Belt and Road, que Estados Unidos tiene el IRA, que Japón tiene y la Unión Europea no tiene nada. Lo que hay que hacer es aplicar el CRMA, dice 4 medidas. Aplicar el CRMA de forma rápida y completa y gestionar futuras reservas estratégicas de la UE. Y le dices, amigo Mario, el problema que tiene el Critical Raw Materials Act es que de origen en ningún artículo pone que te prohíbo sacar las materias primas fuera de la Unión Europea. Entonces, el problema es lo que dice César. Yo soy muy patriota y yo quiero que se quede aquí. Yo estoy por la autonomía estratégica europea, pero si no encuentro la pasta, al final la empresa lo quiere ganar dinero y si viene un chino o un americano, pues se va con ellos. Y yo añado desde el punto de vista del funcionario. Esto es perverso, porque una empresa consigue el sello de estratégico a efectos de agilización de proyectos en 27 meses y a efectos del el interés público superior, a efectos de la directiva Hábitat, Aguas y Aves, y se le hace una alfombra roja a ese proyecto minero y automáticamente ese señor, o porque no encuentra el dinero o porque no le da la gana, se va y lleva el producto a China y no hay nadie que lo impida. Entonces dice un artículo, dice, bueno, pero en ese caso te puedo revisar y te puedo quitar el sello de estrategia. Y dice, pues quítamelo, si yo ya tengo la autorización. Ya. O sea, eso es un defecto de forma, yo creo, clarísimo. O sea, tú no puedes tener una agilización de un procedimiento si luego no tengo la seguridad de que ese material, esa sustancia se va a quedar en Europa o en España. Ese es el problema. Entonces, como dice Jesús, hay otros medios que habría que hacer, como lo que intentó hacer Extremadura, una ley que para que yo te dé la concesión, el aprovechamiento de tajación en Extremadura. Lo que pasa es que eso naturalmente iba en contra de la Constitución, lo tuvimos que recurrir. Pero en ese sentido es donde hay que ir, el aprovechamiento racional, y si no te lo doy. Yo creo que esa es la clave. Muchas gracias, Daniel. Y ya para terminar, bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Es una pregunta para las administraciones. Para los sectores extractivos y transformadores con emisiones de proceso o calor inevitables, la captura y almacenamiento de CO2 es la única posibilidad viable de supervivencia en la Unión Europea y su desarrollo implica necesariamente a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, tanto en políticas como en permisos. ¿Cómo es posible que la hoja de ruta y el plan de acción omitan esta línea de actuación de la Unión Europea, que la Unión Europea ha adoptado como vía imprescindible para alcanzar la neutralidad dentro de solo 25 años, cuando ha sido solicitada insistentemente por los sectores? El almacenamiento. Bien, esto es para la Administración. Como dijiste, las administraciones. En la parte que nos toca, nosotros en la Estrategia para la Minería Sostenible, en Andalucía sí tenemos una línea de acción que contempla esa cuestión. El tema será ver cómo se desarrolla adecuadamente de manera conveniente toda la parte de autorizaciones ambientales y demás, pero sí se contempla esa posibilidad o esa línea dentro de las líneas de acción de la estrategia. Creo recordar, estoy hablando de memoria, la 2.6 me parece, o algo así, de las líneas de actuación de la estrategia. En la hoja de ruta no se contempla porque está fuera del ámbito de aplicación.
yo me podría aquí tirar un triple, pero vamos, no conozco cuál es la política a estos efectos en emisiones de CO2. Pero parece razonable que los sectores que tienen emisiones difíciles de abatir, pues tengan la oportunidad o puedan disfrutar de la oportunidad del almacenamiento, y si no, que se le compense los derechos de emisión. Pero vamos, es una opinión totalmente personal y negaré haberlo dicho. No mires con esa cara, César, ¿ya? Por eso he dicho que me puedo tirar un triple, pero que no es, está fuera. Esto no se contempla porque es lo que yo pienso, pero no. Perdón. Muchas gracias. No tenemos tiempo para una pregunta de cierre, pero sí me gustaría lanzarte una última. Daniel, ¿cuándo vamos a tener el plan de acción? Esa era la pregunta. Del millón. Bueno, y aquí sí me puedo tirar un triple. Yo estoy convencido de que va a salir antes de final de año. Muy bien. Sí. Lo creo firmemente, pero no depende de mí. Pues te vas a ganar un aplauso. Bueno, vale. Por eso lo hago. Muchas gracias. Pues ya hemos terminado. Pues sí. Gracias a todos.